Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión final de este curso sobre la filosofía de Schopenhauer aquí en el Pensamiento en Llamas. Y pues bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es revisar al menos tres críticas que se le ha hecho a la filosofía de Schopenhauer para que, bueno, pues por usar una expresión wittgensteiniana, ustedes decidan si tirar la escalera o no una vez que pues han decidido subir por ella, toda vez que a lo mejor alguno de ustedes ya quedó convencido de la filosofía de Schopenhauer, bien. Y de esta forma también nosotros, como solemos hacer en otros cursos aquí en el Pensamiento en Llamas, al presentar las críticas que se le ha hecho a una cierta filosofía que solemos revisar en estos cursos, pues ustedes tengan ya un panorama un tanto más completo, cerremos así el ejercicio dialéctico y de nuevo pues ustedes decidan qué hacer respecto a estas mismas objeciones, si tratar de resolverlas o de darle la vuelta de alguna manera, o bien aceptarlas y abandonar la filosofía de Schopenhauer, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer en esta sesión, y ya con ello cerramos el presente curso, es analizar la crítica que le ha hecho Nietzsche a Schopenhauer. Vamos a ver la crítica del primer Wittgenstein también, y nos adentraremos a una crítica que, bueno, pues está presente en el Heidegger de Ser y Tiempo, y que, bueno, pues de pronto algunos heideggerianos podrían esbozar o sostener en contra de la metafísica de Schopenhauer sobre todo. Y ya, como les decía, pues de esta manera me parece que podemos cerrar con broche de oro el curso sobre la filosofía de Schopenhauer. Por supuesto que es posible que existan más críticas a Schopenhauer, entonces entiéndase que en virtud de la brevedad del presente formato, pues nada más me puedo constreñir a tres críticas y pues he decidido que sean estas. En fin. Y bueno, pues ya para cerrar esta breve introducción de la presente sesión, rápidamente y brevemente me gustaría dar un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que tratamos aquí en el canal. Entonces un enorme agradecimiento a los miembros del canal. También agradezco, bueno, pues a todas aquellas personas que han decidido darle continuidad y seguimiento a las presentes sesiones de este curso, porque pues evidentemente si ustedes no vieran estos videos no tendría mucho sentido hacerlos. Entonces un enorme agradecimiento a todos ustedes. Bueno, entonces brevemente voy a esbozar en términos muy generales en qué consisten estas tres críticas que vamos a revisar de una manera más prolongada y más detallada en los próximos minutos del presente video. Y bueno, pues en este sentido, la primera crítica que vamos a revisar es la crítica de Nietzsche que le hace a Schopenhauer, en donde en pocas palabras la podemos resumir en el sentido siguiente. Nietzsche le critica a Schopenhauer que mira, pues en realidad el ascetismo o tu ética ascética no logra evadir la tiranía de la voluntad como tú estás buscando, sino por el contrario reafirma la voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, esta crítica la podríamos denominar como una crítica hacia la ética de Schopenhauer, que bueno, recuerden que la ética de Schopenhauer es una de las consecuencias de la filosofía de Schopenhauer, particularmente de la metafísica de la voluntad, por lo que digamos que una manera de criticar teorías también es criticando las consecuencias de las mismas, así como si procediéramos al estilo de un modus tollens, donde negando el consecuente de un condicional se niega su antecedente, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos esta sería la misma lógica que se persigue detrás de esta crítica, que de nuevo pues la podemos considerar la crítica de Nietzsche, ya esbozada en términos muy generales hace unos momentos, como una crítica a la ética de Schopenhauer, y lo cual se convierte en una crítica directa a la metafísica y a las tesis centrales de la filosofía de Schopenhauer, por ser esta ética una consecuencia de la teoría, ¿de acuerdo? Entonces esta es una primera crítica de carácter ético. Ahorita vamos a revisar esos componentes éticos también. Luego pues tendríamos una crítica que yo denomino o que yo considero como una crítica de carácter epistemológico, que bueno, pues esta crítica estaría presente en el Tractatus del primer Wittgenstein, en donde pues en pocas palabras, con la típica o la clásica frase de el mundo es independiente de mi voluntad, una frase que aparece en el Tractatus y que ahorita vamos a revisarla como este tipo bueno, esta frase en concreto es una crítica a la metafísica de la voluntad de Schopenhauer.
Bueno, pues en realidad lo que nos está queriendo decir aquí el primer Wittgenstein es que Schopenhauer confunde voluntad con sujeto, voluntad con mundo. Y en este sentido, pues se vuelve, digamos, la cuestión de la metafísica de Schopenhauer algo muy oscuro, muy ambiguo, que pues no conduce a nada claro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar esa crítica, que como les digo, corre a nivel de lo epistemológico, porque aquí lo que va a hacer Wittgenstein es clarificar algunas consideraciones de la representación, ¿bien? Bueno, ahora, la tercera crítica que vamos a revisar, que es una crítica que se deduce de lo que nos dice Heidegger en Ser y Tiempo sobre el gran problema de la metafísica occidental, de confundir el ser con el ente, y que bueno, pues es una crítica que digamos usarían algunos heideggerianos para criticar la metafísica de la voluntad. Bueno, pues esta crítica consistiría en decirnos que, pues mira, ¿sabes qué? En realidad Schopenhauer no logra dar el ser del mundo porque la voluntad es un ente más, ¿no? Por lo que entonces todo lo que nos está diciendo Schopenhauer pues no tiene, digamos, una valía metafísica como el mismo Schopenhauer de pronto considera o cree, y esto tiene consecuencias interesantes respecto a otro tipo de ideas que esboza Schopenhauer o que, bueno, esbozó en su momento, ¿de acuerdo? Vamos a revisar estas tres críticas por partes con toda la calma del mundo. Entonces no se preocupen si de momento hay algo que no se entiende respecto a esta breve explicación que les acabo de ofrecer. En todo caso, recuerden que aquí abajo está la caja de comentarios. Ahí me pueden poner todas sus dudas, críticas, objeciones y demás que tengan respecto a lo que aquí analizamos. Y yo con todo gusto, como siempre hago, reviso todos los comentarios. Y si veo que es pertinente o que es el caso de escribir o decir algo, pues lo hago, ¿bien? Bueno. Entonces, revisando la primera crítica, que sería la crítica de Nietzsche, pues más que nada, y es muy importante mencionarlo antes de como tal entrar al análisis, es importante, como les digo, que ustedes tengan como referencia que esta crítica está presente en la tercera intempestiva de Nietzsche, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora, para entender a cabalidad la crítica de Nietzsche a Schopenhauer, lo que yo recomiendo es que una vez más le preguntemos a Schopenhauer el por qué, pues deberíamos volvernos ascetas, que al final del día la ética de Schopenhauer tiene que ver con algún tipo de ascetismo, como ya lo especificamos en su debido momento en las anteriores sesiones de este curso. Entonces, llegamos con Schopenhauer y le preguntamos por qué volvernos ascetas, ¿no? Y Schopenhauer nos contestaría algo así como, bueno, pues para evitar la tiranía de la voluntad, para evitarla. Y justo aquí salta inmediatamente un término muy importante, que al final del día, pues como ya hemos visto en otras sesiones del presente curso, Schopenhauer está planteando que es deseable evitar la tiranía de la voluntad. De ahí que pues nosotros nos debamos volver ascetas en términos de su propia ética de Schopenhauer. Entonces, a la respuesta de por qué volvernos ascetas, pues uno responde, pues porque deseamos evitar la tiranía de la voluntad. Este eterno desear, ya saben ustedes, que no conduce a ningún lado y que bien si conduce a algo, pues llega el aburrimiento, el tedio, y pues eso igual conduce al sufrimiento. Bien, entonces es deseable en este sentido pues evitar el sufrimiento, y por eso es deseable también evitar la tiranía de la voluntad. Ok, entonces va a decir Nietzsche lo siguiente: el ascetismo en realidad no está evitando la tiranía de la voluntad. El ascetismo de Schopenhauer, es importante puntualizarlo. Ahora, ¿por qué el ascetismo de Schopenhauer, nos dice Nietzsche, pues no estaría evitando la tiranía de la voluntad? Bueno, pues porque toda vez que se busca satisfacer un deseo, pues en realidad se está buscando satisfacer un dictado de la voluntad. Recordemos que en la misma metafísica y epistemología de Schopenhauer que ya revisamos, los deseos son manifestación de la voluntad. Entonces, si nosotros deseamos evitar la tiranía de la voluntad y por eso seguimos la ética ascética de Schopenhauer, bueno, pues en realidad no estamos evitando la tiranía de la voluntad siguiendo esa ética ascética, sino todo lo contrario, estamos satisfaciendo a la tiranía de la voluntad porque pues estamos dejándonos guiar por el deseo de evitar a esa misma tiranía de la voluntad. ¿De acuerdo?
Yo sé que a lo mejor esto puede sonar un poquito confuso, pero no importa, de todas formas aquí abajo está la caja de comentarios, ya sabes, cualquier duda que tengas, escríbemela y yo ideo una manera un poquito más entendible de comunicar esto. Pero vuelvo a repetir entonces el punto de la crítica de Nietzsche por si hay alguna duda al respecto. Entonces nos dice Nietzsche, mira, en realidad, volviéndonos a zetas en términos de de la ética de Schopenhauer, no es un modo de evitar la tiranía de la voluntad, porque ese evitar la tiranía de la voluntad está motivado por un deseo, y ese deseo es una manifestación de la voluntad. Entonces, si uno se vuelve asceta deseando evitar la tiranía de la voluntad, pues de hecho al final del día uno está obedeciendo los dictados de la voluntad, porque todo deseo emana de la voluntad, ¿de acuerdo? Y entonces en este sentido, la gran obra de Schopenhauer a nivel de su ética queda desvalida, o hay que desecharla en virtud de esta crítica de Nietzsche. Aquí un pequeño detalle, ojo aquí. Nietzsche al final del día termina asumiendo la metafísica de la voluntad de Schopenhauer. Pero a diferencia de Schopenhauer, Nietzsche no quiere negar la voluntad, sino que termina reafirmándola mediante una ética vitalista. Entonces lo que podríamos ver aquí es un ataque, digamos, al menoscabo o al menosprecio que tiene el mismo Schopenhauer sobre la tiranía de la voluntad. Y en este sentido Nietzsche ya la comienza a ver en un sentido afirmativo, como algo positivo, entre comillas. Y digamos que esta crítica que encontramos en la tercera intempestiva de Nietzsche a Schopenhauer le sirve también a Nietzsche como para darle la vuelta a ese pesimismo metafísico, del cual ya hemos hablado y explicado muchas veces o reiteradas ocasiones en este presente curso, ¿de acuerdo? Ya saben, cualquier duda respecto a la crítica nietzscheana a Schopenhauer, ahí está la caja de comentarios. Ahora, pasemos a la segunda crítica que yo les mencionaba que íbamos a revisar, que es una crítica de carácter epistemológico, y que bueno, pues es una crítica del primer Wittgenstein que encontramos en el Tractatus Lógico-Filosóficos, concretamente entre los pasajes 5.6 a 6.373, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a entender o vamos a desglosar por partes en qué consiste la crítica del primer Wittgenstein a la cuestión de la voluntad en Schopenhauer, ¿no? Entonces, el primer punto que hay que establecer y entender es que para Wittgenstein, el primer Wittgenstein, el sujeto no forma parte del mundo. En este sentido, el sujeto es el ojo que todo lo ve, pero no se ve a sí mismo. Entonces aquí, para todos aquellos que hayan seguido el curso del pensamiento de Wittgenstein, o que me hayan escuchado hablar en otras ocasiones y en otros formatos de Wittgenstein, puede recordar muy bien el esquemita del ojo que aparece en el Tractatus, en donde dentro de nuestro campo dentro del campo de visión, nos dice Wittgenstein, pues nosotros nunca aparecemos tal y como somos. Es decir, o sea, tú te puedes ver en un espejo, digamos, pero el reflejo que ves en ese espejo, pues no eres tú realmente. Es otra representación más que cae bajo el campo de tu visión. Entonces el sujeto está oculto al mundo de la representación, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues no forma en sí parte del mundo que se representa, sino que es condición de posibilidad del campo de visión, ¿de acuerdo? Y en este sentido es muy importante entender que Wittgenstein no está negando que exista un sujeto, simplemente está diciendo que no es cognoscible o que no está dentro de los límites del lenguaje o de la representación lingüística, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ese es un primer punto que hay que entender para a su vez entender la crítica que le va a hacer el primer Wittgenstein a Schopenhauer, que el sujeto no forma parte del mundo. El sujeto en este sentido es el ojo que todo lo ve, pero que ese mismo ojo no puede verse a sí mismo. Bien, nos dice Wittgenstein que hay que entender al sujeto no como el mundo, sino como un límite del mundo. Entonces aquí es cuando se mete a la consideración del realismo del Tractatus. O sea, Wittgenstein, como yo ya lo he especificado en otros videos del curso del pensamiento de Wittgenstein y en otros sábados filosóficos, Wittgenstein no es un idealista en el Tractatus, ni en ningún lado de su obra, cabe mencionarlo. Pero bueno, sino que lo que está sucediendo aquí es que son los hechos los que determinan cómo deben de ser el lenguaje representativo o el lenguaje factual, no al revés, no es el lenguaje el que determina cómo es el mundo.
Pero en este sentido, digamos, el hacedor o el que está utilizando el lenguaje, que en este sentido es el sujeto, no es en este tenor de ideas, de nuevo, parte del mundo, sino que lo que nos permite hacer el sujeto al final del día es marcar un límite al mismo mundo. Es decir, saber hasta qué punto comienza el mundo de lo externo y el mundo de los pensamientos internos, por ejemplo. Para eso serviría el sujeto. Entonces, esa es una segunda consideración importante a tomar en cuenta para lo que va a decirnos Wittgenstein como crítica a la representación de Schopenhauer, ¿no? Al representacionismo de Schopenhauer. Bueno, entonces, primer punto, vuelvo a repetir, nos dice Wittgenstein que el sujeto no forma parte del mundo. En este caso, el sujeto es el ojo que todo lo ve, pero no se ve a sí mismo. Bien. Segundo punto, el sujeto, en este sentido, es un límite entre pues nosotros y el mundo. Bien. Divide lo que no somos nosotros, el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, esa silla no soy yo. Y en ese yo, donde hay un sujeto, pues lo que nos está marcando es hasta dónde yo llego. En pocas palabras, ¿no? En este sentido, hace que yo no me permita identificarme con la silla, ¿no? Entonces aquí hay que pensar en el yo gramatical. Bueno, entonces vamos al tercer punto. Recuerden que para Schopenhauer el sujeto, sobre todo por la cuestión del cuerpo, es el medio idóneo para identificar la existencia de la voluntad vía el conocimiento intuitivo, y en este sentido Schopenhauer identifica al sujeto con la voluntad en el primer libro del mundo como voluntad y representación. Esto ya lo hemos visto en otras sesiones. Bueno, tercer punto de la crítica del primer Wittgenstein. Nos dice, si el mundo es voluntad, entonces el mundo... dice Wittgenstein, si el sujeto es voluntad, entonces el mundo va a terminar siendo independiente de mi voluntad. ¿Por qué? Porque el sujeto, al ser límite del mundo, pues es una cosa diferente al mundo. Y siguiendo la tesis de Schopenhauer, si el sujeto es la voluntad, y como el sujeto, al ser un límite del mundo, es algo diferente del mundo, entonces se sigue que el mundo es independiente de mi voluntad. ¿De acuerdo? O sea que sujeto y mundo son dos cosas diferentes. No como Schopenhauer cree que mediante su epistemología, pues el mundo y el sujeto son objetivaciones diferentes de la voluntad, ¿de acuerdo? Noten ustedes que aquí Wittgenstein, el primer Wittgenstein sobre todo, es un conocedor, digamos, a grandes rasgos de la filosofía de Schopenhauer. Es algo que la leyó incluso siendo él adolescente, indagó mucho en el pensamiento de Schopenhauer, por lo que sí la conoce en grandes rasgos. Y entonces el gran error fundamental, nos dice el primer Wittgenstein respecto a Schopenhauer, es su confusión entre mundo y sujeto. Porque esa confusión que él tiene entre mundo y sujeto de Schopenhauer, pues lo va a terminar conduciendo al idealismo. Un idealismo que tanto repudia, porque pues en sentido estricto es la postura de Hegel. Vean qué paradójico y qué irónico es, ¿no? O sea, curiosamente, esta crítica del primer Wittgenstein lo que nos revela es que, lejos de Schopenhauer estar diciendo o postulando algo diferente al idealismo hegeliano, pues en realidad está postulando lo mismo, la identidad entre el mundo y el sujeto, como de pronto Hegel termina por hacer con la cuestión del espíritu y sus diversas objetivaciones y demás. Es algo interesante. Bueno, entonces, a partir de esta clarificación de dónde está la confusión elemental de Schopenhauer, bueno, pues se va a seguir que todo lo que nos dice Schopenhauer respecto, por ejemplo, a que las fuerzas de la física son una manifestación de la voluntad, y que el ser humano es una manifestación de la voluntad, y que, bueno, los animales, las plantas, etcétera, todo eso va a ponerse ya en tela de juicio, porque Schopenhauer está confundiendo el mundo de lo interno con el mundo de lo externo. Algo que se clarifica por estos puntos que les acabo de mencionar del primer Wittgenstein. Ya saben, cualquier duda, comentario al respecto, bueno, pues me pueden dejar todo eso aquí abajo en la cajita de los comentarios, ¿bien? Bueno, ahora vamos ya con la tercera y última crítica del presente video, que es la crítica de Heidegger, y que bueno, pues que es una crítica que podrían sostener algunos heideggerianos apegados o cercanos al texto de Ser y Tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues evidentemente esta crítica de Heidegger no es algo que textualmente haya hecho Heidegger contra Schopenhauer, sino que es una crítica que hace Heidegger a toda la metafísica tradicional occidental,
De tal suerte que es una crítica que también se aplica o se deduce a Schopenhauer por las consideraciones que a continuación vamos a tratar, ¿de acuerdo? Bien, entonces recordemos el punto fundamental de ser y tiempo, el cual ya hemos explicado en otros videos y otros cursos aquí en el Pensamiento en Llamas. Aquí lo retomamos de una manera muy general. Si hay una duda, ya sabes, ahí abajo está la cajita de comentarios. Dice Heidegger en Ser y Tiempo que la metafísica tradicional occidental ha cometido el gran error de poner en el lugar del ser al ente. Entonces aquí, ¿qué vamos a entender por ser, no? Nada más es una manera muy esquemática de explicar al ser para que podamos avanzar en la exposición, ¿de acuerdo? Al ser, entiéndalo de momento como la esencia del mundo, ese fundamento de la realidad, ¿bien? Un fundamento ontológico o metafísico, como ustedes lo quieran ver. En fin, entonces, ¿cuál es el gran problema al final del día de colocar al ente en el lugar del ser? O sea, colocar a una cosa como si fuera el fundamento último de la realidad o la esencia de la misma. Que nosotros a las cosas le puede seguir preguntando sus causas, ¿de acuerdo? Y de ahí viene el fracaso de cualquier metafísica occidental. ¿Por qué? Porque si yo les digo, no, ¿sabes qué? Vamos a ponerle, ¿no? La esencia del mundo son los átomos. Yo le puedo seguir preguntando, o yo me puedo seguir preguntando cosas como, a ver, ¿quién puso a los átomos, no? O sea, seguir indagando por su causa ulterior. Y en ese sentido, en virtud de que puedo hacer todavía ese movimiento intelectual o ese movimiento intelectivo, bueno, pues se sigue que entonces los átomos no pueden ser el ser o no pueden ser el fundamento de lo real, porque yo le puedo seguir preguntando por su causalidad. ¿De acuerdo? El fundamento de la realidad o del ser no tiene causalidad, ¿de acuerdo? Porque es primer principio de todo y si hay un principio detrás de él, pues no deja de ser principio. Bien, bueno. Entonces, en este sentido o en este tenor de ideas, ya es más que evidente ver el por qué la voluntad no puede ser el ser, sino que en realidad es otra cosa. Yo me puedo preguntar, en este sentido, oye, ¿y por qué existe algo así como la voluntad? ¿Quién puso a la voluntad en el mundo? ¿Alguien la creó? O no sé, ¿es algún legado de un ser muerto? ¿O es el espíritu de Dios? Una cosa así por el estilo. Y entonces, en virtud de que yo puedo preguntar por qué, en pocas palabras, existe algo así como la voluntad en lugar de la nada, al igual que puedo hacer la misma pregunta con los átomos, con Dios, con el arjé griego, con la sustancia de Spinoza y prácticamente con cualquier intento de entidad metafísica a nivel fundamental, o bueno, cualquier tipo de entidad metafísica o ontológica que se ha intentado colocar como el nivel más fundamental de la realidad, pues se sigue que ninguna de estas cosas son el ser, ¿de acuerdo? Porque yo puedo seguirme preguntando por las causas, incluso tratándose de Dios, o sea, ya saben ustedes que sobre todo Anselmo, ¿no? Hizo esta consideración de deducir la existencia de Dios por definición. Pero a pesar de que tú puedas hacer eso, deducir la existencia de Dios por definición y justo por definición misma de Dios, ver que es absurdo el decir o preguntarnos si Dios tiene una causa anterior, no por eso la razón o la mente puede dejar esas preguntas de, oye, y bueno, ¿y quién puso a Dios? ¿Y por qué Dios en lugar de la nada, por ejemplo, ¿no? En fin. Y justo el punto de Heidegger de Ser y Tiempo es que negar este tipo de posibilidad, o sea, negar la posibilidad de hacer preguntas sobre el origen de estos entes, muestra que la metafísica occidental es arbitraria, incluida la metafísica de Schopenhauer. Si ustedes recuerdan, en sesiones anteriores vimos como para Schopenhauer la voluntad ciega, que es incausada y que no percibe fin alguno, pues en realidad dice Schopenhauer que no podemos conocer su finalidad última ni su principio original, porque caería bajo el principio de razón suficiente. Pues en realidad esa es una respuesta muy arbitraria. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir haciendo preguntas sobre el origen de la voluntad. Igual con Dios, igual con los átomos, igual con el arjé, igual con la sustancia espinosa. Se ha intentado en Occidente decir que ninguna de estas entidades se le puede sacar una pregunta del estilo de quién los puso a dichas entidades en la realidad en lugar de la nada, ¿no? Pero pues en realidad, en virtud de que sí puedo hacer ese tipo de preguntas, muestra la arbitrariedad de frenar de pronto ese tipo de especulación o de
cuestionarnos sobre el por qué existen esas mismas entidades en lugar de la nada, ¿bien? Bueno, entonces espero que... bueno, y justo... Pues como pueden darse ustedes cuenta, de todo esto se deduce o se infiere que en realidad la metafísica de Schopenhauer pues es arbitraria, ¿no? Y que pues por eso mismo no es el ser, ¿bien? La voluntad es un ente más al cual tú le puedes seguir preguntando por qué existe ese ente llamado voluntad y no la nada. Y en ese sentido, seguir pensando en una posible causa ulterior, ¿bien? Bueno, entonces espero que les haya gustado la presente sesión. También espero que les haya gustado mucho el presente curso sobre la filosofía de Schopenhauer. Muchas gracias a todos por acompañarme durante estas semanas. No se olviden que en el día de ayer publiqué una encuesta en la pestaña de comunidad en el canal, pues justo preguntándoles sobre de qué les gustaría que fuera el siguiente curso monográfico o de filosofía de autor. Entonces pues vayan a votar por las opciones que están ahí presentes. Y ahora sí, sin más, nos vemos. Hasta la próxima.